Familia de Dios, ¿cómo están? Muchas bendiciones de parte del Señor. Espero que Dios en este día los guarde, los cuide, los guíe, los dirija en todo lo que deban hacer y todo lo que deban emprender. Nosotros tenemos una historia en el libro de San Mateo, capítulo 25, verso 14, que nos habla de los talentos. El término talento es un término de dinero, nos habla de dinero, ¿no? Tiene que ver justamente con eso. Los talentos, bueno, eran una medida monetaria en aquel tiempo. Pero también podemos tomarlo nosotros como aprendizaje, como enseñanza de lo que Dios nos ha dado, de los talentos, de los dones o de las virtudes que cada uno de nosotros tenemos. En esa parábola de los talentos el Señor nos enseña, ¿no es cierto?, que a una persona le ha dado 5, a otro le ha dado 2 y a otro le ha dado 1, y dice la palabra del Señor conforme a su capacidad. Quiere decir que jamás Dios nos va a dar algo por la cual nosotros no estemos en condiciones de recibir. Dios conoce nuestra capacidad, Dios conoce tu capacidad, Dios conoce mi capacidad de recibir, y no nos va a poner algo que nosotros no podamos sobrellevar, sino que todo lo que Dios nos da, sabe que nosotros podemos superar, podemos salir adelante. Eso es importante entenderlo, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que aquel que tenía 5 lo multiplicó en 10, aquel que tenía 2 lo multiplicó en 4, pero aquel que tenía 1 lo guardó, lo escondió, hasta el día de la venida del Señor, donde pidió rendición de cuentas, y aquel que había multiplicado, el Señor lo felicitó, como que también el que tenía 2 como el que tenía 5, pero el que tenía 1 fue reprendido, porque lo había escondido. Bien, cada uno de nosotros nacemos con una capacidad, con una virtud para hacer algo. Un músico tiene muy buen oído para la música, por lo tanto le es fácil y sencillo hacer música. Está en sus sentidos, ¿verdad? Porque la habilidad de hacer algo está en nuestros sentidos. Estamos hablando de nuestro oído, nuestro olfato, ¿no es cierto?, el tacto, la vista, en fin, el gusto, o sea, está en nuestro sentido, la habilidad de hacer música, de generar, de hacer arte, de pintar, de hacer deporte, en fin, de distintas actividades que uno puede hacer. Cada uno tiene habilidad específica para eso que Dios nos ha dado. El diablo nunca nos va a dar habilidad para nada. Muchas veces sí lo que hacemos es lo que Dios nos dio para hacer algo, lo invertimos en el enemigo, en Satanás, en el diablo. Entonces muchas veces vemos personas que tienen habilidad para hacer música y en vez de hacerlo para el Señor, porque es algo que Dios les ha concedido, les ha dado, lo hacen para el diablo y consagran la música a Satanás. Pero están haciendo algo que Dios creó. Lo que Dios creó lo están poniendo al servicio del diablo. Es lamentable, pero vemos que eso pasa a menudo, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado de eso porque es lo que Dios nos dio y Dios nos va a pedir rendición de cuenta de eso. Mi pregunta es, ¿qué es lo que Dios te dio a ti? ¿Cuál es la habilidad que tú tienes? ¿En qué lo estás invirtiendo? ¿Lo estás multiplicando? ¿Lo estás perfeccionando? ¿Lo estás activando? ¿O está dormido en ti? Porque hay personas que dejan de hacer algo para lo cuales tienen habilidad, pero lo dejan hacer porque se enojan, se ofenden, en fin, y entonces ya digo, ya no hago más nada, dejo de hacer esto, pero es algo que Dios te dio para que lo multiplique. Dios nunca te dijo que no vas a tener problemas, Dios nunca te dijo que no vas a pasar situaciones difíciles. Tú tienes que seguir haciendo lo que Dios te dio para hacer, no lo puedes enterrar, porque un día vas a rendir cuenta por lo que Dios te dio. Si Dios te dio la habilidad para hacer algo, lo tenés que hacer para Él, porque para eso te dio habilidad. Porque algún día, primero no es tuyo ni es mío, y si algún día vamos a rendir cuenta por lo que Dios nos dio. Entonces tenemos que entender y comprender que no está en nosotros dejar de hacer las cosas porque sí, porque no nos gustó, porque alguien nos ofendió, alguien nos miró mal, alguien nos pisoteó, no sé. Alguien no nos saludó, entonces ya no hago más y dejo todo. No se trata de eso. Tú tienes que hacerlo, tú tienes que multiplicarlo. En la parábola no dice las dificultades que cada uno tuvieron para multiplicar lo que Dios le dio, pero lo hicieron. Y escucha, Dios te dio lo que te dio porque sabe que tienes la capacidad para multiplicarlo, ¿sí? Dios te dio lo que te dio porque Él sabe que tú puedes multiplicarlo. Aún pese a todos los problemas que pueden suceder a tu alrededor, tú estás en condiciones de multiplicarlo. Entonces no puede ser que abandones las cosas por un simple hecho, por un simple problema,
y dejes de hacer lo que Dios te dio, porque vas a tener que rendir cuenta por eso. Así que es importante que tú superes cualquier situación y sigas haciendo lo que Dios te dio, porque Él te lo dio. Mira, el que tenía más lo multiplicó, pero el que tenía 2 también, en el mismo porcentaje lo multiplicó, conforme a su capacidad. Solamente tenía 2 talentos, pero era la capacidad que él tenía. Y bueno, conforme a esa capacidad, él lo multiplicó, lo mismo que él tenía más. El tema es que el que prácticamente no tenía nada, no tenía mucha responsabilidad, solamente tenía que multiplicar un talento, no lo supo hacer. Entonces Dios se lo quitó y se lo dio al que tenía más, porque el que tenía más fue hábil, pero el que solamente tenía uno, no lo supo hacer, lo enterró. ¿Cuántas personas en este tiempo han enterrado sus talentos, han enterrado sus dones, han enterrado sus habilidades por X motivo? Mira, todo lo que nos dio Dios se lo tenemos que devolver a Él, ¿sí? Tenemos que rendir cuenta con Él. Hay muchas personas que usan aquel don que Dios le dio al servicio del enemigo, de Satanás, del diablo, y allí andan, ¿no es cierto?, cantándole a la droga, a los vicios, a la sexualidad, en fin. Ese talento te lo dio Dios, no te lo dio el diablo. Por más pacto que hayas hecho, no te lo dio el diablo, te lo dio Dios. Y a Él tienes que responder. Por eso uno se alegra, personas que estaban en el mundo cantándole a la droga, al alcohol, al vicio, a la vida libre, de repente entienden y vuelcan eso al Señor, se vuelven al Señor. Esa música que lo hacían para el enemigo, ahora lo hacen para Dios. Qué bueno eso. Pero cuando un cristiano que sabe que Dios le dio ese talento para hacer algo para Dios, lo vuelca al mundo, al enemigo, al diablo, está haciendo todas las cosas al revés, enterrando, regalando prácticamente lo que Dios le dio. Así que tenemos que tener cuidado con estas cosas y saber comprender y entender y cuidar lo que Dios nos dio. Si Dios te dio algo, cuídalo, porque es del Señor, no es tuyo, no te pertenece. Ni el diablo puede crear nada, ni tú puedes inventar nada. Todo lo que tienes te lo dio Dios. El tema es qué es lo que estás haciendo, con lo que Dios te dio. ¿En qué estás